Amado hermano, Dios te bendiga. Qué bendición estar una vez más aquí, ya listo para que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. Esta es una palabra de Dios para ti. Entrégale a Dios tu debilidad y Él te dará su fortaleza. El tema de hoy nuevamente, fortalecidos en la debilidad. Abramos nuestras Biblias, leamos Romanos 8:26. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra nos dice que nosotros no sabemos pedir a Dios conforme a nuestras necesidades. Por eso muchas veces no recibimos lo que pedimos. La palabra lo dice, que no sabemos cómo pedirle. Es necesario saber cómo pedirle a Dios. Pero el Espíritu que Dios nos ha dado intercede por nosotros con gemidos y grandes Dios, que Él entiende los gemidos de nuestro espíritu y nos ayuda conforme a nuestras necesidades. Hoy iniciamos este versículo de Romanos 8:26 y dice, y de igual manera, ¿a qué? Tenemos que ir al siguiente versículo, al anterior, al versículo 25, y dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Eso es fe, ¿verdad? No sabemos pedir, pero tenemos un espíritu que pide, ruega al Padre con gemidos para que Dios venga y nos ayude. Pero tenemos que tener fe. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Con paciencia lo recibiremos. Y en el 27 nos dice un versículo después del que leímos a la entrada. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu que Dios nos ha dado, ¿verdad? Él dice que gime, habla con Dios, ¿verdad? Con gemidos para que sea Dios ayudándonos. Pero ¿por qué intercede el Espíritu por nosotros? Porque no sabemos pedir, como dice la Escritura, ¿verdad? Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es? El Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, ¿verdad? Entonces todo lo que vamos a recibir es conforme a la voluntad de Dios. No sabemos pedir, dice, porque nosotros pedimos para nuestra propia conveniencia. Pero Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, Dios que escudriña los espíritus, ¿verdad? Él sabe cuál realmente es mi necesidad para que yo pueda salir adelante. Qué lindo mensaje, querido hermano y amigo, ¿verdad? Que usted está escuchando esta palabra, este mensaje de salvación. Les ruego que me ayuden con el ministerio, suscribiéndose, compartiendo y dejando un like, y activen la campanita, ¿verdad?, de las notificaciones para que no se pierdan el próximo mensaje. Querido hermano, querido amigo, si usted está en esa misma situación, tenemos que tener fe y esperar, ¿verdad? Tenemos que saber tener fe y esperar, y sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos para que Dios venga a ayudarnos.
quiero decirle que usted no es el único. Habemos muchos que a veces rogamos a Dios, alabamos el nombre de Dios y ponemos nuestro asunto en las manos de Dios, pero es Dios el que va a obrar conforme a su voluntad, según sea nuestra necesidad, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en Corintios, ¿verdad? En 2 Corintios 12, del 8 al 13, nos explica que el apóstol Pablo también tenía una enfermedad, ¿verdad? Tenía una enfermedad y él le decía al Señor que lo curara. Le dijo una vez: sáname, Señor, porque él miraba que pues él mismo era usado por Dios sanando enfermos, sanando paralíticos, ¿verdad? Sanando ciegos, sanando sordos, pero él estaba enfermo y le pidió a Dios por su sanidad la primera vez. No recibió contestación. Segunda vez también le pidió, ¿verdad? Le pidió sanidad, pero no hubo sanidad. Vino la tercera vez y el apóstol Pablo le dijo: sáname. Pero Dios le dijo estas palabras en 2 Corintios 12, 8 al 13. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía el apóstol Pablo. Me he hecho un necio al gloriarme. Nosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aleluya. El apóstol Pablo dice que 3 veces le pidió por su sanidad, le rogaba al Dios Todopoderoso, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo sanara. Pero, ¿sabe? El apóstol Pablo era usado para sanar a otros, pero él era un enfermo que caminaba todos los días predicando el santo evangelio, pero no era sano. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. Usted sabe que somos salvos por gracia, un regalo de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo no podemos hacer nada por nuestra salvación. Cristo lo hizo todo para que usted sea salvo. Cristo Jesús derramó su sangre en un madero para que usted y yo seamos salvos.